Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado para hoy es el arquitecto Hipólito Gómez. Tiene un historial bastante extenso. Es egresado de UTESA, es miembro del Consejo de Directores del Consejo de Desarrollo de Santiago, el CEDES, ex miembro de Aprocovici, director del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago, director de planeamiento en el año 2013 y 2016, estas posiciones ya las ha cumplido. Fue presidente del CODIA en la Regional Norte, forma parte del Núcleo Nacional de Arquitectos, tiene un diplomado en gestión municipal y un diplomado en sistemas de transporte masivo sobre rieles de Yunnan International Business Vocación College, Shanghai, China, 2015. ¿Y cómo fuiste a parar por ahí tan lejos, Víctor? Buen día. Buen día. Bienvenido al cafecito, Víctor. Bueno, Hipólito. ¿De dónde saqué yo el Víctor este? Bueno, por Víctor Valerio quizás. Entonces, vamos a comenzar, porque hay mucho que hablar de tu área y especialmente tu paso por el Departamento de Planeamiento Urbano. ¿Qué año fue eso? Bueno, estuvimos desde el 2013 hasta el 2016. En ese momento fue que se hizo una guía por parte del Consejo de Edilicio, se aprobó una guía, una normativa con una duración de 20 años. Sí, bueno, yo estaba como director del Plan de Ordenamiento Territorial, entonces se hizo el Plan de Ordenamiento, lo sometimos, inmediatamente se sometió el Plan de Ordenamiento y se aprobó, entonces yo pasé a ser director de Planeamiento Urbano para empezar a hacerlo cumplir. Estuvimos 3 años en la Dirección de Planeamiento Urbano, adiestrando y haciendo que cada uno de los integrantes de la Dirección de Planeamiento Urbano aprendiera y aplicara el plan de ordenamiento. ¿Cuáles son las mayores responsabilidades de la Oficina de Ordenamiento Municipal? Bueno, lo principal es ver el desarrollo de la ciudad, ver cómo se va desenvolviendo y analizando las situaciones, tanto comerciales, viales y todas esas cosas, llegar a lo que es un plan de desarrollo. Entonces, se aplica, vamos a decir, después que formamos ese plan de desarrollo, lo aprobamos en la sala capitular y vemos la aplicación. El plan se hace a 20 años, o a 10, pero a medida que va avanzando, entonces es que uno puede irle haciendo modificaciones. ¿Por qué? Porque la ciudad es un ente vivo. La ciudad no es estática. Hoy día tú puedes desarrollar algo, como nosotros decimos, centralidades. Entonces, si tú creas una centralidad, fácilmente tú estás esperando un desarrollo de alguna manera, pero puede cambiar por la misma idiosincrasia del dominicano. Entonces, a medida que se va desarrollando, ya tú vas entonces viendo y tomando nuevas medidas para adecuarlo al uso que se le está dando. Hipólito, has formado parte no solamente de autoridades municipales, sino que desde la parte de Aprocovici también hay desarrolladores, ingenieros, constructoras en sentido general que se ven representados en esa organización, en esa asociación. Hay una percepción que pasa a ser una realidad latente y qué bueno que Santiago sea una de los municipios en mayor proceso de desarrollo, eso es evidente. Sin embargo, la percepción indica y la realidad que esto no está siendo proporcional a esos planes de ordenamiento. Lo podemos ver con urbanizaciones o espacios periféricos que básicamente están colapsando porque lo que antes era vocación residencial ahora es vocación comercial y eso evidentemente que trastorna ya no solo el desenvolvimiento del espacio sino hasta el mismo tráfico de los vehículos. Desde tu punto de vista, ¿ese plan de ordenamiento a 20 años ha ido teniendo los cambios necesarios o las evaluaciones para poderse acoger a lo que está pasando? Mira, esa parte vamos a decir que hubo un paro durante los últimos 8 años que estuvo otra administración, porque inmediatamente nosotros entramos, habían regidores de ese momento, o sea, cuando nosotros salimos, habían regidores que
en ese momento que no estaban de acuerdo con el plan de ordenamiento y que querían aplicar la ley vieja sobre municipios por intereses, porque tenemos que decirlo así a los claros, porque ellos querían regular ellos el espacio público y lamentablemente no es así. Muchos torpedearon ese plan de ordenamiento y no dejaron que se aplicara. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, al final, quien sufre es la ciudad. Y eso podemos nosotros verlo. Bueno, lo estamos viendo hoy más que nunca. Yo pregunto, ¿el ayuntamiento, planeamiento urbano, el consejo edilicio no pueden detener la construcción de nuevos edificios de apartamentos en residenciales que están siendo copados casi por completo para la edificación de estas viviendas? Sí. No solamente pueden, sino que es un deber. Es un deber. El ordenamiento territorial, señores, es un compromiso que bueno, ya nosotros lo estamos viendo. El caos que se está desarrollando en la ciudad es fruto de un tiempo sin planificación y sin tener sin llevar a cabo esos planes de ordenamiento. Lamentablemente, la gestión pasada no aplicó de lleno el plan de ordenamiento como se debía y ha llevado toda esa situación y ha colapsado. Los mismos inspectores de planeamiento urbano no hacían, vamos a decir que no hacían su trabajo en su momento, y cada día la ciudad iba permitiendo cosas o haciendo construcciones ilegales que iban dañando el entorno. Hay espacios que pareciera ser irreversible este tema, y por citar de los más conocidos de Santiago, Los Jardines, Villa Olga, que ya son altamente ocupados por comercios, restaurantes en sentido general, pero todavía es salvable otros puntos de desahogo de la ciudad en donde vemos esa intención de destruir viviendas para que se conviertan en multifamiliares, pero las calles no son suficientes, los servicios probablemente no sean suficientes. ¿Existe todavía el tiempo para revertir un poco el efecto de esos años que usted alega no hubo planificación? Claro que sí. Nada es, vamos a decir, insalvable. Nada es insalvable. Los Jardines, qué bueno que tú lo mencionas, hace tiempo, desde creo que cuando José Enrique se hizo un plan de ordenamiento local. Y ese plan de ordenamiento local se llevó, se implementó, empezó a implementar cuando José Enrique Suez. Nosotros le dimos seguimiento, pero se dejó de implementar. Y hoy día, el caos que presenta Los Jardines, no tanto, pero sí. Sí, es un caos. Es un caos. Ya no se puede predecir hora para exactamente. Entonces, ese caos lamentablemente está. Con el plan de ordenamiento se pretendía regular todas esas urbanizaciones, porque se preveía que Villa Olga iba a pasar lo mismo, y ya está la situación. Ya Villa Olga es comercial totalmente, lo que es el área del parque, lo que es la vía principal, la Benito Juárez, la vía principal. Ya en todas las áreas de Villa Olga, ya en todas. Es un caos. A todas horas, no solamente en un horario, vamos a decir, pico, sino a todas horas es un caos. Tú transitas por la Benito Juárez. Entonces, yo creo que es salvable. Lo que tenemos que hacer es empezar a regular los negocios, no dejar que se hagan más negocios en la zona. Y entonces ya, poco a poco, a medida que se vaya, que quiebre un negocio, porque aquí tú sabes que los negocios son cíclicos. Aquí un negocio te puede durar 10 años bueno, pero llega un momento que se cae. Entonces, cuando caiga ese negocio otra vez, entonces ya aplicarle las normativas. Pero es cuestión de seguimiento. Arquitecto Gómez, como yo soy un ignorante de todo eso, yo pregunto, los dueños de negocios, los dueños de edificios, de apartamentos, ellos tienen la propiedad de la acera, ¿eso le pertenece a ellos? Nunca. Toda área municipal siempre es del municipio. Incluso, no solamente el plan de ordenamiento, la ley 675 establece un lindero frontal que es para ampliación de vía. Usted, esos primeros 3 metros que tiene en la parte frontal de su propiedad son para ampliación de vía.
y la ley 675 lo establece, donde usted no puede construir en ese espacio. Pero eso se respetaba. Hoy día usted encuentra edificaciones que fueron aprobadas en planeamiento urbano. Hace años que no se está respetando eso. En la acera. Sí. Entonces así no puede ser. Así no puede ser. Tenemos que llevar otra vez las normativas y aplicarlas. Porque lamentablemente aquí también el asunto de la política, que la gente, no, pero yo soy dirigente, a mí hay que permitirme que yo me robe la acera, que hay que permitirme, y eso tiene que acabarse. Bien, vamos a colocar unos mensajes, seguiremos esta conversación con el señor Hipólito Gómez en breve. Vámonos. Seguimos esta conversación con el arquitecto Hipólito Gómez. Estamos hablando de Santiago y su crecimiento. Uno de los sectores que yo, porque tengo que pasar de manera obligada, uno de los sectores que han sido invadidos con la construcción de edificios de apartamentos es el Esmeralda, que ya quedan pocas casas. Y también el área mía, que es Reparto Flamboyán, que también quedan 2 o 3 casas también por lo mismo. Yo entendía que el ayuntamiento, yo no he hecho nada para que se paralizara nada de eso, pues yo no vinculo lo personal con mi trabajo como comunicador, pero yo entendía que el ayuntamiento debió en algún momento paralizar, no aprobar la construcción de esos edificios, porque está creando un caos en la zona. Los servicios, el ayuntamiento no tiene forma de ofrecerlo a esa comunidad con tantas personas viviendo. Corazán no le garantiza a ellos el suministro de agua, ni a ellos, ni a lo que ahí vivimos hace años. Porque es la misma tubería para 20 casas, donde ahora hay 20 edificios de apartamentos, cada uno con 10, 30, 40, 50, 60 apartamentos por edificio. Entonces, óigame, se está generando un caos que eso no tiene control, porque el ayuntamiento sigue otorgando permisos sin saber lo que afecta o no afecta a cada edificio de esos. Mira, como te decía, la ciudad es viva. Y con relación a los servicios, cuando usted aprueba una edificación, Corazán le cobra una cantidad muy buena para el cambio de tubería. O sea, esos son trabajos que ya Corazán debe hacerlo. En esa parte yo lo justifico. No lo está haciendo. Ahora, lo vial... No lo ha hecho. No lo ha hecho. Eso es una realidad. Pero lo vial sí es muy importante. Por eso le decía, de ese lindero frontal que se debe dejar en cada edificación, que es de ampliación de vía. Llega un momento que una vía colapsa, y eso sí le corresponde al ayuntamiento. Llega un momento que una vía colapsa de tantas edificaciones, o sea, de tantos vehículos que van a cruzar por esa vía. Donde hay una casa, que quizá habían 3 vehículos, por ponerlo mucho, porque es una zona de gente pudiente, pero se convierte... No, gente pudiente. Sí, gente pudiente. No todo el que vive ahí en la Esmeralda. Como no todo el que vive en los cerros y en la Camelita. Pero es el sector como tal y la media puede. Sí, pero no. Y siempre se tenía 3 o 4 vehículos en cada vivienda. Acá Hipólito sabe que no. Sí. Entonces, al final, cuando usted convierte esa vivienda con 3 o 4 vehículos en una torre de 10, 15 pisos. El edificio de apartamentos, con la mayoría no llegan a la categoría de torre. No llegan a torre, sí. Pero un edificio de apartamentos donde de una vivienda pasó a 15 viviendas, entonces esos vehículos se multiplican por 3. Vamos a ponerlo así. Entonces terminamos con, ¿qué le voy a decir? En vez de donde teníamos 3 vehículos, terminamos con 30. Entonces ya la vía necesita ampliarse para que esos 30 vehículos circulen. ¿Para dónde se va a ampliar? Si no hay nada. Precisamente, esa es la parte que le decía de ese lindero frontal que debe dejarse en cada edificación. Que cuando se solicita, bueno, no, mire, somos inflexibles con ese lindero frontal.
¿Por qué? Porque mañana se necesita la ampliación de vía, pero no hay espacio, como está sucediendo ahora. Y otra pregunta, el uso de la acera para añadírsela a estacionamientos, ¿eso está permitido? No está permitido. No está permitido. La acera siempre tiene que estar libre en cada edificación. Lo que pasa es lo que te sigo diciendo. Son edificaciones ilegales que te hacen, que te convierten una casa en un restaurante, te convierten una casa en una tienda. ¿Y qué es lo que hacen? Los 3 metros que tenían en el frente, más la acera, que es una acera de 1,70 y 3 metros que tenía, ya ahí le da un parqueo de 5 metros. Pero la mayoría de los edificios de apartamentos también están haciendo lo mismo. No, es muy difícil. Entonces, porque eso pasa por el MIBET. Y el MIBET, si el parqueo no cumple, no se lo aprueban. Eso sí tiene, eso sí yo lo puedo defender, la parte de las edificaciones, los edificios de apartamentos. Pero la primera situación es que el MIBET no regula el lindero. El lindero lo regula el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no está regulando esa parte del lindero, vamos al caos. Entonces pasamos 8 años sin esa regulación frontal de ampliación de vía y ahora porque se está viendo el hay caso. un tema, la mayoría de los edificios de apartamentos que no son de los grandes, tienen, digamos que tienen sus estacionamientos adentro, pero solo no tienen una entrada y una salida. Entonces, ellos no te permiten a ti que tú te estaciones porque ellos entonces no podrían salir. No podrían salir. Y sin embargo, la ley los obliga a tener una entrada y una salida. Y eso en la mayoría no se cumple tampoco. Hay un decreto como que entre los decretos que establece la ley 675, que establece que la entrada puede ser una con un mínimo de 5 metros. Entonces ahí esa es la parte que utilizan. Otras veces, cuando tienen 2 niveles o 3, tienen 2 entradas y te ocupan prácticamente toda la parte frontal. Y eso impide que cualquier persona pueda estacionarse en el frente. Pero, Eliana, pero también están los parqueos de visita, que los parqueos de visita son esenciales en cada edificación. Que en la mayoría tampoco se cumple. Pero bueno, hay sectores que como forma de protección, porque están viendo lo que pasa en los que hemos mencionado, en los jardines, en Villa Olga y en otros tantos cercanos, que quieren proteger sus inversiones. Y vemos que evidentemente no hay un aval legal, pero vemos como juntas de vecinos colocan letreros y dicen, en este sector no se permiten edificaciones o no se permite la construcción de edificios, o no se permiten comercios, que lo hacen, digamos que como forma de proteger el sector. Pero al final, ese mismo crecimiento desproporcionado, cuando ya no encuentra espacio donde hay, pues se va y busca otros. ¿Hay alguna protección para estos sectores cuyas juntas de vecinos, cuyos moradores quieren, espérate, es que debe haber un control y aquí no pueden haber comercios, no pueden haber plazas comerciales? ¿Existe algún tipo de aval para esa protección? Sí. Eso se llama un plan local de ordenamiento territorial. Esos planes locales de ordenamiento territorial, aquí, la Quinta de Pontezuela tiene un plan local de ordenamiento territorial, y en los jardines que te dije que fue el primero que se hizo, existe un plan local de ordenamiento territorial. Que no se respetó para nada. Que no se respeta para nada. En Quinta de Pontezuela, la Junta de Vecinos trata de hacerlo. Pero los vecinos que dicen que no se pueden están luchando en contra de nada. ¿Por qué? Porque si existe la ley y existen los reglamentos, lamentablemente tienen que ajustarse a los reglamentos. Ellos pueden someter a la justicia al constructor que vaya o a la persona que vaya a poner un local comercial, pero si la ley lo permite, al final van a tener ganancia de causa. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, buscarse un profesional, hacer un plan local de ordenamiento, someterlo al ayuntamiento, al plan de ordenamiento, que el plan de ordenamiento lo someta a la sala capitular, se apruebe ese plan de ordenamiento e inmediatamente. Pero se ha visto que entonces no es efectivo en la medida en la que los jardines tenía uno y mire cómo está. Sí, pero la Junta de Vecinos de los jardines nunca le dio seguimiento y no estaba tampoco empapada, empapada dentro del tema, de darle seguimiento a ese tema.
Bien, vamos a unos mensajes. Después de los mensajes hay una queja de una ciudadana con relación a un edificio que están haciendo unos chinos para una tienda de 4 niveles. De eso hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar de eso en breve. Estamos en el cafecito. Hipólito Gómez está con nosotros y los temas que estamos tratando son temas que afectan a muchas personas y esto hace que el programa sea mucho más importante de lo que se pueda creer. Aquí hay una dama que está presentando un caso y es de una tienda de chinos que está ya casi terminada, ¿verdad? No, creo que no. ¿Te referías? Que está ya al lado del Dominico Americano. No, todavía no está. Esa no está. Le falta un se poco. habrá comenzado a levantar. Dice ella que cuando estaban preparando el terreno, le afectaron una residencia que está al lado, en la parte de atrás, la callecita de atrás, que va a ser la entrada de los camiones llevando mercancía y cosas de esa tienda, porque no será por delante. Entonces, esa calle, que es una calle pequeña, repleta de edificios de apartamentos, es de una sola dirección, eso va a ser un problema grandísimo. Dice ella que en la gestión municipal anterior no le dieron el permiso para eso, pero que ahora en esta gestión sí se lo han dado. Que dice ella textualmente, se comieron el lindero por todos los lados y a la vista de todos y nadie ha hecho nada. O sea, en el ayuntamiento nadie ha hecho nada, dice ella. En ese caso ahí, ¿qué es lo que se establece? Bueno, ahí primero tengo que decir, porque ese tema yo lo traté con la subdirectora de planeamiento urbano hace un par de semanas, y porque me llamó la atención cuando vi las columnas que estaban levantando y que había una violación del lindero increíble, y ella me dijo que sí, que ese caso lo estaban trabajando con esas personas. Eso le puedo decir. Pero también como ciudadano, usted puede ir y someter eso al tribunal municipal. O sea, donde el fiscal municipal puede ir. En el Palacio de Justicia. Sí, hay un fiscal municipal que se encarga de eso. Yo nunca lo he oído mencionar. Sí, entonces, ir y someterlo, el proceso, como ciudadano. Porque una parte es que... Pero una pregunta, Hipólito, si el planeamiento urbano está investigando eso, lo primero que hay que hacer es paralizar la construcción. Claro que sí. Porque no pueden dejar que siga avanzando. Porque claro entonces... que sí, pero tú sabes cómo lo que sucede aquí, que empiezan a trabajar, tú lo paralizas y los fines de semana te van trabajando poco a poco. Sí, porque saben que al final ellos se van a quedar con su edificio. Entonces, y que no lo van a tumbar el edificio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo primero es buscar, ir al tribunal municipal, someter esa edificación y someter los propietarios de esa edificación para que respeten las leyes. Está la ley 675 que establece que mínimo es 1,50 m que deben separarse. Y en vías secundarias, que es la parte de atrás, por ejemplo, deben estar a por lo menos 3 metros. Y en la parte frontal, que es una avenida, deben estar mínimo a 15 metros. Entonces, pero entonces, Hipólito, y aquí te digo con toda claridad, están las regulaciones. Claro que sí. Municipales y estatales, incluso porque el MIBET hace sus prohibiciones. Pero pareciera no. Están de adorno, porque Santiago es el pleno ejemplo de que no importa que cualquier ciudadano vaya a ese tribunal y vaya donde el juez municipal, que lo escale al MIBET, que hable con el ministro, que hable con el alcalde, cuando en nuestra cara y en cara de todos, flagrantemente, y irrumpen los linderos, no importa que yo me dañe la pared de mi casa, se levantan tiendas chinas, yo pierdo el valor de mi inversión, o sea, ¿para qué están las leyes si esto pudiera convertirse en el paraíso de voy a construir como me dé la gana porque no hay control? Pues mira, te voy a decir una cosa. Santiago es el paraíso en comparación con otras ciudades y con Santo Domingo. Lamentablemente, donde menos violaciones hay es en Santiago. No me digas. Así mismo. Si tú vas a Santo Domingo, es un caos. Si vas a otros lugares, Romana, y aquí es donde menos. Es increíble. Pero lo que sí le sigo diciendo es
que tienen que hacer el sometimiento en el tribunal municipal. Pero al final es un fiscal. desgaste, porque si terminan haciéndose las edificaciones, si hacen lo que le da la gana, si aún el ayuntamiento paralizándole en el fin de semana siguen haciéndolo y termina levantando la edificación en lo que la burocracia da ganancia de causa a la comunidad o al afectado, no tomo nada. Entonces, ¿qué va a decir un comunitario afectado? No, pues yo no voy a perder mi tiempo, porque al final van a hacer lo que le da la gana, termina mudándose, termina cediendo, y entonces esos espacios que pueden ser urbanizaciones tradicionales, pues siguen dando el espacio a los comercios. Yo te hago una pregunta sobre lo mismo, que va todo en la misma dirección. Frente a mi casa, frente a uno de los laterales de mi casa, están haciendo un edificio. Y están haciendo lo que ustedes llaman una fundación, ¿verdad? Sí. Es que el terreno ahí irregular. Están haciendo una fundación. Ahí se está utilizando un rodillo para esa fundación. Ese rodillo, cuando lo encienden, oye bien, cuando lo encienden, vibra todo el pedazo. Y los constructores no tienen límite de hora. Puede ser, comenzarán, digamos que a las 7 de la mañana, yo no lo sé porque estoy a esa hora aquí, pero siguen trabajando a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. Ellos trabajan corrido cuando les da la gana. Entonces, contra eso no hay algún tipo de regulación. Y te engarzo esa pregunta con otra pregunta. Los constructores no tienen la obligación de reparar el daño que provocan en calles, aceras y contenes cuando están haciendo una obra. Sí. En cuanto a la regulación, bueno, la regulación la ponen los vecinos en cierta forma, aunque no es legal, vamos a decir, porque es un trabajo que se está haciendo. En esa parte no hay regulación. De 7 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a decir, a 5 de la tarde, es horario de trabajo. O sea, y en ese horario se trabaja. Los vecinos, o sea, regularmente... ¿existe ese horario? No, es horario de trabajo. ¿O es una suposición de horario? No, es lo que establece la ley de trabajo. ¿Cuáles son los horarios? Que son 8 horas de trabajo. Pero si ellos quisieran trabajar de noche también lo pueden hacer y no violan ninguna ley. No, ya, porque sinceramente usted tiene que respetar. ¿Respetar qué? ¿Y qué respeta un constructor? La mayoría de los constructores no respetan nada. Ese mismo horario de trabajo establece que hay hora de almuerzo y establece que hay una hora de cierre. Y el que me quiere instalar en la esquina de mi casa un vaciado a las 11 de la noche lo hace hasta las 3 de la mañana. Sí, pero esa parte piden el permiso del ayuntamiento. Piden el permiso del ayuntamiento. Entonces, el vaciado cuesta 2,000 pesos, cuesta un permiso de eso. Yo le pago 4,000 para que no lo hagan. Cuesta eso. En la Esmeralda cierran, a veces hay hasta 4 calles cerradas porque hay 4 constructores que están cerrando calles. Y yo no creo que todos busquen un permiso municipal. Yo creo que lo hacen medalaganariamente. No, en esa parte tengo que decirte que sí, porque de hecho para tú poder cerrar una calle para un vaciado, si no tienes el permiso, las hormigoneras no... Otra pregunta que te voy a hacer. Porque precisamente para evitar la multa. Pero el permiso es solo si bloquean la calle. Si el camión se engancha en la acera y sube la manguera, ahí no tiene ni siquiera No, porque el permiso es para hacer la acción. Te digo, pero que de igual manera irrumpe el tránsito. Pero claro, porque es que solo colocar las bases para que el camión pueda operar bien ya implica coger la calle entera. Hay otros más pequeños y que ni siquiera pagarán ese impuesto. Otra pregunta que hago sobre lo mismo, porque yo tengo miles de preguntas que hacer sobre eso, porque lo vivo en lo personal y lo veo, y yo soy un hombre que me fijo en mi ciudad y sé lo que está sufriendo la ciudad. Unos camiones volteos. ¿Cuánto? Un camión de volteo, ¿cuál es su capacidad? Tú que debes saberlo, porque yo no soy ingeniero arquitecto. Vienen desde 6 metros hasta 24. Perfecto. Un camión de 24 metros, cargado, circulando por calles que no fueron diseñadas para nada. Que le tiran una capita de asfalto y una base que eso es, porque eso se supone que eso es para un tránsito de vehículos ligeros. No hay una prohibición para que en sectores donde son sectores residenciales, donde las calles no están construidas para soportar un gran peso, esos camiones no puedan circular. Bueno, mira, es que se le da un permiso vamos a decir, un permiso de obra. Ese permiso de obra te permite circular esos camiones durante ese tiempo.
¿entiendes? O sea, inmediatamente tú sacas tu permiso, que tú pagas tu licencia en el ayuntamiento, en el MIBET, a ti se te da un permiso para tú hacer un movimiento de tierra, que también se paga en el medio ambiente, y durante ese proceso de construcción, entonces ya tú puedes utilizar la vía. Ahora, es lo que tú decías. ¿Tienen que repararlo? Claro. En el aire, tienen que repararlo. Claro que sí. No lo hacen. Sí, tienen que repararlo. Lo de mi casa no lo hacen. En mi casa estaba recién asfaltada la Caunabo al Monte con esquina transversal. La asfaltaron hace mucho tiempo. Y la desbarataron varios de los constructores de por ahí. Y fue Obras Públicas, con los cuartos míos, que tuvo que hacer esa reparación. Entonces, ¿cómo es posible que el ayuntamiento no tenga la capacidad para someter a esos constructores y obligarlos a que reparen? Porque a mí me dijo el alcalde de Puñal que todo constructor que vaya a Puñal a hacer un edificio tiene que dejarle el espacio de la acera y tiene que reparar la vía si le han dañado sus camiones. Claro. Entonces, ¿por qué Santiago no se hace igual? Claro, pero eso, bueno, tiene que darle seguimiento, es lo que le estoy diciendo. Eso es cuestión de seguimiento. Lamentablemente aquí muchas instituciones cobran sus impuestos y ya. Y se olvidan de todo. Vamos a los mensajes para la última parte de esta conversación, que ha sido muy dinámica por parte de Ileana y de Jaime Tomás. Ella porque es arquitecta, y yo porque soy ingeniero también. Así que vamos a los mensajes. Sí. Estamos conversando con otro. El arquitecto Hipólito Gómez tiene muchos admiradores. La gente me han llamado, me han escrito para que salude, lo felicite, que qué buen programa, que qué responsable es usted. Gracias. Usted actuaba con esa misma responsabilidad cuando estaba en planeamiento urbano. Claro. Usted paralizó algunos edificios mal hechos, mal diseñados. Claro que sí. Porque hay diseñadores de edificios, dueños, con complicidad del arquitecto que diseña, que presentan una cosa y después otra. Yo sé de un edificio que lo presentaron muy bien. Esto va a ser para estacionamiento, esto qué sé yo qué, entrada y salida. ¿Y qué hicieron al final? Oficinas hicieron ahí. Cero estacionamiento. Pero hay otro de nuestros televidentes que pregunta al arquitecto: ¿cuántos permisos requiere cualquier tipo de negocio para establecerse aquí en el país? Porque está poniendo como referencia comparaciones con Puerto Rico y Estados Unidos, que evidentemente tienen regulaciones más firmes. ¿Cuántos permisos necesita promedio una edificación que puede ser de negocio, como tantas plazas comerciales se inventan dentro de una casa, aquí en Santiago? Vamos a poner a Santiago. Bueno, yo te puedo decir las edificaciones, para hacer la edificación, no para establecer el negocio, porque tú sabes que está industria y comercio y esas cosas, claro, y esa parte para la edificación, yo no la manejo. Para hacer un cambio de uso de suelo de una casa que ahora va a pasar a ser una plaza comercial. Lo primero es someterlo al ayuntamiento. El proceso, para nosotros es sencillo, vamos a decir, pero para el cambio de uso de suelo. Lo primero es someterlo al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento debe cumplir con los requisitos del lindero, de, vamos a decir, de uso de suelo, porque esa es una de las situaciones, que todo el mundo quiere poner un negocio en cualquier sitio, y no es factible que a ti te pongan, vamos a decir, un taller de mecánica en una zona residencial. Entonces, hay que ver si cumple con el uso de suelo establecido en la zona. Si cumple con el uso de suelo establecido en la zona, también hay que ver la densidad, también tienen que ver la altura de la edificación que proponen. Entonces, se le da la aprobación. Inmediatamente tenga la aprobación del ayuntamiento, esos planos se envían al MIBET. Al Ministerio de Vivienda. Al Ministerio de Vivienda. Para el Ministerio de Vivienda. Al Ministerio de Obras Públicas. Antes era al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, tiene que conseguir permiso de medio ambiente para someterlo allá también al MIBET. Tiene que tener el permiso de Corazán. Eso aquí en esta ciudad, porque en otra ciudad será la institución encargada. Esos son los dos. ¿Y de norte? No, de norte al final. También tiene que conseguirlo, pero ya es con el plano aprobado. Entonces ahí tiene que buscar el permiso de norte. Entonces, en base a eso, el MIBET, entonces, si las estructuras, el diseño eléctrico, el diseño sanitario y lo arquitectónico también cumple con las normativas establecidas en los reglamentos, se da la aprobación. Con el plano aprobado, pasa a EDENORTE. En EDENORTE se le da el permiso también para la instalación.
y ya, ahí En cumplió con los resumen, requisitos. Hipólito, tendremos que empoderarnos todos los ciudadanos para ver si se pueden hacer cumplir las normativas. Sí, yo recomiendo que no dejen solamente al ayuntamiento. Si usted tiene un problema, que el ayuntamiento lo someta, usted lo somete al ayuntamiento, pero también vaya donde el fiscal municipal. Señores, el fiscal municipal existe y el tribunal municipal existe, mira, y tienen que ir y darle seguimiento a su caso. Hipólito, no tenemos más tiempo, pero si mal no recuerdo, en el ayuntamiento, si no es una junta de vecinos, no recibe ningún tipo de denuncia sobre ese tema. No, sí. Planeamiento urbano tiene un departamento para eso, que es el departamento de inspectoría. O sea, que uno puede ir como individual. Como ciudadano, usted puede ir y someter cualquier edificación que esté en violación. Muy bien, muchas gracias. Y hacer el mismo proceso en el tribunal municipal. Bien, gracias al arquitecto Hipólito Gómez. Ha sido muy interesante su comparecencia. No voy a hablar de los ex, él es ex esto, ex aquello. El ex se ha convertido en una profesión en el país nuestro ya. Ex diputado, ex senador, ex ministro, ex candidato a la presidencia, hasta eso es ex. Gracias, Hipólito, por estar aquí. Terminamos el cafecito. Sigan con Teleuniverso.